Uno, dos, uno, dos. ¿Cuántos han soñado con ser grandes? Y no me refiero a 1,80, 1,90, no. Con ser grandes. A ver, sin pena, levanten la mano. Ay, qué bueno. ¿Cuántos consideran que el anhelo de ser grandes no es bueno? Ah, por aquí están más humildes. Grandeza es una palabra a la que a veces se le tiene miedo, por las connotaciones negativas que puede llegar a tener en medio del contexto, en medio del mundo. Y más cuando tú empiezas a conocer al Señor y encuentras palabras como la humildad, como la dependencia, como la sencillez. Entonces se vuelve allí como una especie de una riña interior muchas veces. Pero la grandeza, a la vez que es algo con lo que posiblemente tenemos temor, es algo que en el fondo todos, perdón, no quiero generalizar, la gran mayoría, 99.9%, deseamos. Por allá metido. Por allá detrás del, no, a mí no me parece, yo quisiera así, como tal. Detrás de eso hay un deseo o un anhelo de grandeza. Napoleón dijo, no se trata de estatura, se trata de grandeza. Por eso cuando cruzó por debajo del Arco del Triunfo, se agachó con su 1,60 de estatura. No es de estatura, es de grandeza. Ahora, ahí es donde uno tiene que tener miedo a la grandeza, porque su anhelo de grandeza hizo de él un conquistador que arrasó, como muchos otros, ¿no? Porque algunos lo recordarán por las cosas que logró, el carácter, su habilidad, pero otros pues fue la cantidad de sangre también que se derramó. Entonces nota que si alguien tenía deseos de grandeza, históricamente era él, o por lo menos lo expresó. Tal vez su deseo de grandeza venía de su baja estatura. Dice que se le burlaban mucho de su estatura. Y dijo, algún día seré grande. Y por eso dice, no se trata de estatura, se trata de grandeza. No es esa grandeza a la que quiero yo estimularlos, ¿no? Pero en el fondo, eso que llevó a Napoleón a tomar una ruta que tal vez no fue la mejor, en el fondo, ese deseo de grandeza está dentro de nosotros. Por eso quiero hablar un poco de grandeza con otra palabra, el deseo de trascendencia. Y el deseo de trascendencia es que generacionalmente no pasemos inadvertidos. Maslow, en su pirámide, tratando de descifrar al ser humano, y de paso digo que no estoy de acuerdo con su esquema, pero en uno de esos habla de la necesidad de trascender. Y es otra forma de ver la grandeza. Tal vez no hacia arriba, pero sí hacia las generaciones. Te lo voy a decir más bonito. El deseo de dejar una historia inolvidable, por lo menos para aquellos a quienes amamos. Que tu hija, tu hijo, tus nietos, tus sobrinos, tus amigos, los niños que están ahorita allá, este hermoso que está allí con la guitarra y sus crespitos, cuando hablen de nosotros digan, él o ella me marcó y recuerdo. Que nuestra historia sea una historia inolvidable generacionalmente. Eso es deseo de grandeza. Ahora, dentro de ese contexto, ¿cuántos quieren grandeza? Mi mamá dejó en mí un legado de grandeza. Yo la recuerdo
Y lo que hacen sus recuerdos es inspirarme. Me inspira. Sus memorias dentro de mí, dentro de mi corazón, me inspiran. Y se las cuento a mis hijos. Y a veces ellos me dicen, yo quiero que alguien que haya conocido a mi abuelita me hable de ella. Eso me dicen a veces ellos, porque les hablo de su grandeza. Por eso hoy quiero hablarles bajo este título: Proceso para la grandeza. ¿Listo? Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pueblito chiquito, no ignorado, pero sí menospreciado. No sé cuál de los dos es peor. Que nadie sepa dónde queda Nazaret, o que la gente diga, ¿Nazaret? Con el respeto de Nazaret que está por allá arriba. Una ciudad, mira cómo mandan al ángel Gabriel a una ciudad muy pequeñita, como La Perseverancia, un pueblo así, llamado Nazaret. Y es enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Una virgen que estaba en el anonimato, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo más raro? ¿Qué salutación será esta? ¿Por qué me hizo eso a mí? ¿Quién soy yo para que venga a hablarme así? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Y no se sabía todavía la canción que cantamos tan linda, ¿no? De que quién es mi papá. Ella todavía no lo sabía. Pero dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? El Altísimo. El Señor Dios le dijo: Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ok, está bien, pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo será esto? No, sus palabras no son de incredulidad, sino, soy virgen, entonces, ¿de qué manera ha de ocurrir esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: número 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Número 2, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Número 3, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El proceso para la grandeza empieza con el reconocimiento del Altísimo. No se trata de estatura, se trata de grandeza. Y cuando hablamos del Altísimo, hablamos de la grandeza de Dios.
Y no hay nadie más grande que Dios. Por eso el santo ser que nacería sería grande, porque es el Hijo del Altísimo. ¿Dónde empieza el proceso de la grandeza? En el reconocimiento del Altísimo, que encima de Dios no hay nadie, no hay nada, que no hay nada más grande en la existencia que Dios mismo. Cuando una persona puede identificar quién es el Altísimo y enfocarse en el Altísimo, empezó el proceso, porque la grandeza está en Dios. ¿Quién es grande? Grande es Dios. Y ahí dice, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y será grande también, y llamado Hijo del Altísimo. Reconocer al Altísimo es algo que nosotros necesitamos urgentemente en este tiempo. Cuando Lucas empieza a contar la historia que nos salvó. Hablábamos el miércoles de cómo encuentra allí una parejita de ancianos y cómo entró allí a ministrarles el Señor, liberándolos de una serie de cosas que los que escuchaban la palabra el miércoles saben a qué cosas me refiero. Si tú no lo has escuchado, entonces busca el canal, Soy Puerta de Esperanza, te suscribes, das like y haces que otras 10 personas se suscriban. Y allí menciona Dios, 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 Dios. Pero es muy interesante que el primer término que va a utilizar para llamar a Dios de una manera más directa es uno del Antiguo Testamento, porque tú sabes que Dios revela muchas formas de quién es Él a través de cosas que Él hace o que son inherentes a su esencia. Y uno es el Elión, así lo llaman en el Antiguo Testamento, el Altísimo, el Elión. Aquí está utilizando un término griego, pero se refiere a lo mismo. Entonces no está hablando de un nombre de pila de Dios, sino está hablando de una característica de Dios, y es que por encima de Él no hay nadie. Y empieza el Evangelio diciendo, esto se trata de reconocer al Altísimo. Viene el Hijo de Dios, pero es el Hijo del Altísimo. Y nosotros necesitamos entender en el Evangelio que Dios es el Altísimo. El Altísimo. Ahora, cuando lo reconocemos es cuando se da lo que dice el versículo 35 que está ahí en sus pantallas, y es donde me quiero centrar un momento. El Espíritu Santo sobre ti. Cuando reconocemos quién es el Altísimo, entonces vamos a anhelar que el Espíritu de Él esté sobre nosotros. Porque yo no puedo estar sobre alguien que es más alto que yo. Pero cuando algo no es más alto que yo, entonces yo estoy sobre él. Y hay muchas cosas que hoy están sobre Dios. Hay muchas cosas en el creyente que están por encima de Dios. Puedes traducirlo prioridades. Puedes traducirlo agenda. Puedes traducirlo urgencia. Puedes traducirlo deseos, anhelos. Pero son cosas que muy comúnmente están por encima de Él. Cuando algo está por encima de Él, yo no he entendido que Él es el Altísimo. Cuando entiendo que Él es el Altísimo, se invierte. Y el Altísimo revela sus planes. Porque el Altísimo es el que todo lo ve. Está allá arriba, nada se escapa. No es el vigilante, ¿no?, que está mirando dónde cada ser humano cae. Aunque Él sabe cuándo cada ser humano cae. Y Él sabe que todos, no necesita mirar ni siquiera para saber que somos pecadores. Está hablando de cómo ese Altísimo viene y tiene un propósito. Alguien que tiene una visión mucho más amplia, que no solamente ve de forma global, sino que debe ver de forma generacional. Tiene un plan, y tiene un plan contigo.
Y tú comienzas el camino hacia la grandeza reconociendo al Altísimo y sus planes. Y cuando te conectas con sus planes, entonces das el segundo paso hacia la grandeza, hacia el plan, hacia lo que Él tiene. Y esos planes Él te los va a dar con un mensaje. Aquí fue a través de Gabriel. Puede ser mientras lees la Biblia, porque la Biblia hoy es su mensajera, es su palabra escrita. Puede ser a través de una prédica, a través de cuando estás orando, la experiencia que sea, pero que Dios te habló. Y que te habló obviamente alineado a las Escrituras, a la Biblia. Allí viene Dios a decirte, mira, el Altísimo tiene una propuesta, pum. Cuando yo reconozco que Él es el Altísimo, pues entonces prestaré atención. Cuando no presto atención o esas cosas que Él quiere hacer no son mi prioridad, entonces sencillamente no estoy reconociendo que Él es el Altísimo o lo perdí de vista. Es una bendición llegar vuelto nada a Dios. ¿Sí? ¿Sí o no? Yo llegué y ni trabajar sabía. Y entonces comencé a pedirle al Señor un trabajo. Y Dios suple todo eso. Llegué sin nadie que me quisiera. Entonces le pedí una novia. El Señor me dio una esposa y 3 hijos. Le pedí a Dios un enfoque en la vida y me lo dio. Pero uno corre el riesgo de que, tengo el trabajo y ahora el trabajo es el Altísimo. Y ahora mi esposa y mis hijos son los altísimos, porque se convierten en la prioridad. O aún el anhelo que no ha sido respondido sigue siendo el Altísimo, porque suspiro por Él. Por eso la grandeza empieza con el reconocimiento del Altísimo. Y acto seguido, reconocer al Altísimo es entender que sus planes son más altos que los nuestros, que sus caminos son mejores que los nuestros, que sus sueños, sus planes son mayores que nuestros anhelos y sueños. Cuando eso se da, entonces uno dice, está bien, Señor, lo acepto. Procedimiento. Entonces del Altísimo viene el Espíritu Santo para estar al lado de ti, para estar debajo de ti, para estar al frente de ti. No. Aquí menciona la posición del Espíritu Santo. Para estar sobre ti. Y este sobre es un paradigma, es un patrón. Esta es la primera mención que se hace de la obra que vendría a ser el Espíritu Santo. Hace unos versículos atrás hay una llenura profetizada, porque se habla de Juan el Bautista y cómo sería el lleno. Y está profetizado que después que Jesús bautizaría. Y cuando ustedes miran en el libro de Hechos, pónganle cuidado a dónde llegó el Espíritu Santo. Llegó sobre ellos. Entonces en este camino hacia la grandeza hay que entender que no hay grandeza sin trono. Y el trono del Espíritu es sobre ti. Es decir, tú tienes un trono. Y si reconoces al Altísimo, ese trono es del Espíritu Santo, que está encima de ti. El Altísimo te conecta con sus planes y envía el Espíritu para que esté sobre ti. Y sobre es una posición de gobierno. Luego dice, número 2, el poder del Altísimo, wow, te cubrirá con su sombra. Y hay 2 características aquí que vienen en medio de esa acción del Altísimo sobre nosotros. Y Él te da provisión y protección. Provisión y protección. Estábamos cantando, Dios proveerá, ¿cierto? Todo va a estar bien. Y quienes se meten en el cántico, sabemos que cuando hablamos de provisión necesitamos más que dinero. Dios proveerá. Y si tú tienes dinero, sabes que no todo está bien con dinero. Hay otras cosas que hacen falta. Si no tienes ni 5, pues Dios proveerá.
Y eso incluye el dinero. Dios proveyó, pero ese proveerá no está limitado a lo económico. Cuando Abraham dijo Dios proveerá, porque ese término viene de él, estaba refiriendo a quien tomaría la posición de su hijo en el sacrificio. Cuando hablamos de provisión es mucho más amplio. Por eso la palabra dice que si Dios entregó a su hijo, ¿cómo no dará juntamente con él todas las demás cosas? No se limita a palabra. Así que cuando estamos hablando de provisión, que viene de parte del poderoso, porque mira, el poder del Altísimo, ahí se cumple el Salmo 91, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo, dos elementos allí: cubrirte y protegerte y proveerte, perdón. Entonces hay cosas en tu vida que necesitan provisión. Es transferencia del poder de Dios en algún área de tu vida. En el caso de María, quedaría embarazada por el poder, pero luego se enfrentaría a ser una adolescente embarazada que estaba comprometida a casarse, pero que aún no se había casado, y que iba a andar con su barriguita por ahí en un pueblo pequeño donde todo se ve, y donde iban a empezar a decirle, donde tendría que llegar a su prometido con 3 meses de embarazo, porque fue y visitó a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses, y cuando viene con 3 meses de embarazo, con barriguita, y José la recibe con mucha sospecha, con duda, con una convicción de que ella le ha sido infiel. Necesitaba protección, sabía que se exponía al escarnio público, a la vergüenza, y en un contexto pasado al apedreamiento. Necesitaba protección. Cuando alguien se conecta con el plan de Dios, necesita estas dos cosas: poder de Dios, que se manifiesta en provisión de lo que necesites, y protección. Protección porque los planes de Dios tienen sus adversarios. Y Él dice, ahí va a estar, hay un plan contigo. La grandeza es conectarse con la agenda de Dios. Y en medio de ese asunto, Dios te va a dar de su poder. Transferencias de poder, no que te haga a ti el omnipotente, no, sino que tú podrás tener acceso a su potencia para lo que necesites. Una sanidad física, una sanidad emocional, un milagro económico, un milagro de papeles, documentos, un milagro de cruzar fronteras, un milagro de liberación, un milagro de embarazo, que eso era lo que necesitaba María. Ahí está el poder, y la protección es en todo el proceso. Y qué lindo conectarse con la grandeza, sintiéndose protegidos por Dios. Quien busque la grandeza fuera del Altísimo no tendrá la protección de Dios, por eso tendrá que contratar una cantidad de escoltas y armarse y protegerse. Pero quien está conectado con el plan de Dios, no. Provisión y protección. Y número 3, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En medio de, cuando tú reconocemos al Altísimo, aceptamos sus planes, su palabra, le decimos, ok, está bien, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Ese Espíritu de Dios sobre ti va a gestar en tu corazón, en tu espíritu, lo que Dios ha determinado desde antes de tu nacimiento que se geste en ti. El Espíritu de Dios te va a embarazar del propósito de Dios. Va a hacer que tú anheles primero, luego ames profundamente y luego vivas para dar a luz lo que Dios quiere que se dé a luz a través de tu vida. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y todo lo que Dios quiere dar a luz tiene términos de conquista. La humanidad había sido
conquistada por el pecado, por el maligno. El cuerpo, el alma del hombre y el espíritu del hombre habían caído en la potestad de las tinieblas. Y aquí está diciendo el Altísimo, que viene el Hijo de Dios y se va a meter en un cuerpo. Pero quien va a nacer en ese cuerpo es santo. Santo ser que nacerá. Es un santo ser que nacerá y que jamás el cuerpo en el que él se mete lo doblegará o lo dominará. Y conquistará allí la naturaleza humana, porque es Dios haciéndose hombre sin miedo. Entra allí la victoria misma de Dios sobre la naturaleza pecaminosa. Ahora apliquémoslo a ti. Tú naces pecaminoso y pecaminosa. Nadie te entrenó para pecar. Venías con el dispositivo, con todo el chip, con toda la estructura para eso. Y cuando tú decides decir, no habrá nada por encima del Altísimo, porque es el Altísimo. No se trata de darle una posición a Dios que no tiene, es reconocer la posición que Él tiene. Él es el Altísimo y yo sí he sido bestia y he tratado de poner cosas por encima de Él y eso no me ha dejado ver quién es Él. Entonces ahora me aferro a sus planes, busco qué es lo que Él quiere para mí, que lo que Él quiere más para ti es más que tu trabajo, es más que el medio con el cual Dios da el pan para tu casa. Ahora puede estar en tu trabajo el propósito, pero es que hay quienes que se conforman con tener una familia bonita, con tener una estabilidad económica y con tener salud. Fueron capturados por el versículo del mundo que dice salud, dinero y amor. Y a veces buscamos en el reino de Dios eso, ¿no? Es más que eso. O sea, no te conformes con tener una vida estable. Entiendo que los que venimos de una vida destruida e inestable anhelamos la estabilidad y eso ya es una bendición, pero el plan de Dios es más alto que eso, es mucho más alto que eso, es más importante que eso. ¿Tú puedes conformarte con eso? Sí. ¿Y Dios te seguirá amando? Sí, pero no tendrás grandeza, no trascenderás. Tus hijos dirán de ti, mi papá y mi mamá fueron responsables, fueron buenos padres, sí, los amaron, ay lindo, viajamos, conocimos, no nos faltó nada, tan. Pero si ellos no ven que tú te conectas con algo más grande que tu vida, no vas a trascender en sus corazones. Ellos necesitan algo más que un padre y una madre que protejan económicamente su vida, mucho más que eso. Necesitan padres que se conecten con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Y cuando eso se da, entonces salen a la luz cosas claves, cosas que Dios está necesitando, cosas diversas, diferentes. Porque una cosa era lo que iba a dar a luz Elizabeth y Zacarías, y otra cosa era lo que iba a dar a luz María y lo que iba a cuidar José. Eran diferentes, pero conectados. Por allá habían otras mujeres dando a luz. Por allá en algún lugar alguien estaba dando a luz a Juan el apóstol. Por allá otra mujer estaba dando a luz a Simón, Pedro. Por allá había un avivamiento de embarazos. Como hay ética en la iglesia, es hermoso ver esos chiquitines por ahí. Qué lindo preguntarnos como está ahí en Lucas, ¿quién será este niño? ¿Quién será esta niña? Dios quiere que sean grandes, están allá jugando, cantando. Dios quiere que sean grandes, pero con esta grandeza. Y para eso sus padres, sus adultos, la generación que los antecede, debe conectarse con el Altísimo para poderles dejar un legado. Y entonces cuando uno se embaraza de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, nacen cosas maravillosas. Aplicado a la conquista de Jesús sobre la naturaleza pecaminosa, es el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y vamos a tener victoria sobre nuestra naturaleza. Porque el santo ser que es Cristo dentro de nosotros, el cual es posible dentro de nosotros solo porque el Espíritu Santo nos habita, ese santo ser
es más poderoso que tu naturaleza pecaminosa. Y en Él tenemos las respuestas a toda debilidad, a toda fragilidad, a todo hábito, a toda carnalidad que trata de empañarnos nuestro caminar hacia el propósito de Dios. Ahí está. ¿Qué necesitas? Reconocer el segundo paso. Primer paso, reconocemos al Altísimo. Paso para la grandeza. Primero, reconocer al Altísimo y los 3 aspectos que di de eso. Segundo paso, y con eso termino. Milagro. Van a ir más tempranito hoy. Y vamos en el versículo 35. Miren lo que dice el versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Ni siquiera tú. ¿No te has visto a veces como imposible para Dios? Ni siquiera tú. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La grandeza empieza con el reconocimiento del Altísimo, y la grandeza continúa con el reconocimiento de tu bajeza. Él es el alto, yo soy el bajo, ¿cierto? Tres aspectos del reconocimiento de nuestra bajeza. Si tú puedes verte a la luz del Altísimo, entenderás que tus planes y tus sueños son tan pequeños. ¿Sí? Tener un salario de no sé cuántos ceros, está bien. Eso no es imposible para Dios. Tener una linda esposa, bueno, es más difícil. Mentiras. Tener un hogar. ¿Sabes qué es más difícil que tener un hogar? Ser feliz soltero. Las dos cosas las puede hacer Dios. Entonces, sea porque logras hacer vida con alguien, o sea porque vives soltero. Tener un hogar donde Dios esté allí, eso es bueno, pero hay cosas más grandes que eso. El reconocimiento de la bajeza tiene que ver con ceder los planes a Dios, tus sueños a Dios, tu agenda a Dios, porque la de Él es superior y la tuya es chiquitica, es pequeña. ¿Qué quieres viajar? Sí, pues echarte unos paseitos, está bien. Que Dios te puede proveer, porque esos son los testimonios. No, si Dios me proveyó un hotel y me dieron para esto. Sí, Él hace eso. Él lo hace porque Él es el dueño. Y Él no tiene ningún problema con que tú pruebas de todos los árboles del huerto. Le interesa que comas del árbol de la vida, pero puedes comer mango y papaya y deleítate. Cuidado con el tener un plan según tu sabiduría y tu discernimiento del bien y del mal, porque es que ahí está nuestra agenda. Cuando yo digo esto es lo bueno para mí, esto es lo que yo considero debería ser bueno para mí, esto es lo malo para mí, eso es al borde del conocimiento del bien y del mal. Ahí es donde está el lío. Entonces, cuando decimos, que Dios me proveyó un automóvil, ¿a cuántos Dios les ha dado un automóvil? Muy bien, sin pena. A mí Dios me lo dio. La gente afuera dice, se ve sospechoso. Dios me lo dio. Y es bueno. Y al que no tiene, Dios le va a dar uno cuando lo necesite. Y un apartamento, no hay lío con eso. Y una casa, está bien. Y firmarán escrituras, claro, porque es que es el poder de Dios para lo que tú necesitas. Todo eso está bien. Pero los planes de Dios van más allá, trascienden a eso.
El Altísimo está viendo tu vida y la vida de otros. Está viendo generaciones. Entonces nosotros muy cómodos en la bendición del Padre y teniendo la provisión y protección del Padre, hacemos nuestra agenda y sin darnos cuenta sacamos a Dios de nuestra agenda. Menos tiempo para el servicio, menos tiempo para la misión. Cuando la agenda de Dios se desarrolla a través de ministerio y misión, ahí está. Entonces comienza uno a decir: Señor, es que la familia, mis intereses, mi salud. Pablo tenía toda la razón después de estar apedreado para tomarse una licencia. Luego de que es apedreado y arrastrado pensando que estaba muerto, imagínate la tunda que le dieron. Lo sacaron de la ciudad y lo dejaron ahí botado. Luego se levantó con un dolor de cabeza roto y así volvió y entró a la ciudad a seguir predicando, porque estaba embarazado de algo mayor que su vida. No es locura, es grandeza, porque abrazas una agenda que es mayor que tu vida, una agenda que es mayor que tus planes y que está allí Dios dándola en palabra. Esa palabra de hey, quedarás embarazada, riñe con la boda que ella está planeando. Ella está mirando cómo va a ser el vestido y los invitados, y ahora viene la firma de papeles y a tal día será la noche nupcial y estamos en el proceso del Señor. Oye, vas a quedar embarazada y no es de José. Le está colocando, humanamente hablando, una bomba a sus planes, a sus sueños de mujer, aquello con lo que ha soñado de niña. Pero no para decir es que no quiero que seas feliz, sino tengo una propuesta que es más grande que eso. Es que hay un hijo y no puede ser hijo de José, tiene que quedar embarazada antes, porque es que hay un plan que vengo tejiendo desde la eternidad, desde Génesis 3:15, cuando dije que el descendiente de la mujer aplastaría al adversario en la cabeza. Y ella es la escogida de Génesis 3:15. Ella, la niña, la ignorada ya en Nazaret. Hay una palabra que tiene que ver con ella y que Dios la dijo desde antes de que vinieran las generaciones. Y así de grande es el plan de Dios. Es algo que nos vuela la cabeza. El Cordero de Dios que fue preparado antes de la fundación del mundo. Porque así son los planes del Altísimo. Van más allá del tiempo, del espacio, de la distancia, de las generaciones. Así que es un atrevimiento cuando nosotros colocamos cosas por encima de Él. Aplícalo hoy, tu agenda, donde ya no cabe la misión, donde ya no cabe el ministerio, donde te conformaste con tener una vida estable, donde muchas veces es la familia el centro. Y la familia es importante para Dios porque Él prometió bendecir a todas las familias de la tierra. Estoy hablando de cuando alguien no da espacio al plan de Dios. Y ella está diciendo: ok, Señor, aquí está tu sierva y hágase conmigo de acuerdo a lo que has dicho. Wow. No es romper sus planes de matrimonio, es ponerlos en la mesa y tú sabes qué haces con ellos. Es una entrega de confianza y fe. Y vas a ver que Dios no rompió el contrato, no rompió el pacto de matrimonio, no lo llevó a su término. Peligró, claro. José la iba a dejar. José dijo: no la voy a poner al escarnio público porque la amo y porque me dolería que le hicieran eso, pero la voy a dejar. Y entonces tiene que intervenir el Señor allí, la sombra del Omnipotente, protegiendo lo que amas. La sombra del Omnipotente protegiendo lo que es importante. Y cubriendo, extendiéndose para decirle a José: tranquilo, ella se embarazó del Espíritu, deberías hacer lo mismo. Recibe a Jesús. Y desde ese día José
¡Pum! Se conectó con un plan mayor que lo llevó a vender la carpintería, que lo llevó a moverse de ciudad, que lo llevó a correr de un lado para otro, porque estaba embarazado también del plan de Dios. Y queriendo ver padres que no tienen miedo de soltar su negocio, su trabajo, por proteger algo mayor a su trabajo. Porque es que el enemigo nos ató, como está en Génesis 3, a la tierra. Marcó nuestra vida con comerás el pan con el sudor de tu frente y morirás, porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Vivirás para trabajar, tu vida será consumida por el trabajo y vas a ir envejeciendo y morirás y volverás a la tierra donde estás enfocado. Pero cuando naces en Cristo, ya tu mentalidad no es de la tierra, miras hacia el cielo para que te enfoques en el cielo. Y entonces vas a ver el trabajo desde otra área. No quiero decir que vas a dejar de trabajar y no, Dios seguirá utilizándote para proveer. Estoy hablando de que tu corazón tendrá un sueño más grande. El versículo 39 continúa así. Este reconocimiento de la bajeza es, uno, ceder los planes o las urgencias, porque hay algunos que no tienen planes, que están luchando con algo, con una necesidad, con un hijo, con un hogar, con un esposo. Es urgente, eso sí, pero enfócate en tu oración, en lo que Dios quiere hacer. Número 2, empiezan por C para que los recuerden. El reconocimiento de la bajeza. En aquellos días, versículo 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. El ángel está embarazada y ella se fue a mirar el milagro. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ya María iba embarazada, la criatura, o sea Juan, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. De Elizabeth no vamos a hablar hoy, porque quiero que te centres en María. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. No me rían. O ríanse con confianza, pero versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Cede a tus planes, cede a tu agenda y cree en lo que Dios te ha dicho o en lo que te va a decir en estos días. Porque le está diciendo María, tú recibiste una palabra y la creíste y está hecho. Está hecho. Todo lo que te dijo el Señor se hará. Y aquí estamos en un tiempo donde Dios quiere volver a regar palabras que ya te dijo. Porque hay personas a las que ya Dios les dio palabras de destino. A los que no les ha dado palabras de destino, de propósito, busca el Altísimo y Él te las dará. Te dará una razón por la cual vivir y una razón por la cual morir. Una razón por la cual conquistar todo y una razón por la cual sacrificar todo. Así es el propósito. Quieres ir y batallar con lo que sea necesario o entregar lo que sea necesario porque estás embarazado con lo que Dios te dijo. Y ahí están los textos. Algunos tienen que ir de manera práctica a refrescar su fe
porque eso es algo que hace el Espíritu Santo cuando viene sobre uno. Acuérdate lo que te dije, acuérdate lo que te hablé, acuérdate de esta palabra, porque Dios no cambia de opinión. Y ahí hay versículos que Dios no lo dio por chiste. Ahí hay palabras que Él sabe por qué las dijo. Quiero recordarles, o más bien a algunos contarles una. Hace muchos años, antes de que yo llegara a este lugar, Dios habló. Y lo sé porque me escucharon, porque escuché a los que hablaron. Dijeron, de este lugar, dijo el Señor, este lugar es un semillero de ministerios. Y de aquí saldrán pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles. Y yo lo creo. Es una palabra para el vientre de esta casa. Y el Espíritu de Dios tiene que estar sobre, porque van a nacer de acá. Y son ustedes. Yo lo creo. Es creer que la palabra de Dios es mayor que nuestras crisis, que nuestras crisis son chiquitas. Eso es reconocer la bajeza, la pequeñez de nuestras crisis, y que sus planes son mayores a nuestras crisis. En estos días alguien me dijo algo precioso, me bendijo el corazón. Me dijo que estaba allí sufriendo con un dolor en su corazón y que de repente, mientras estaba orando, vio a Jesús. Vino a su mente el calvario del Señor y dijo, ¿y yo sufriendo por esto? Vino a la mente el precio tan alto que pasó Jesús, y entonces su dolor se hizo pequeño. Que reconocer nuestra bajeza es saber que nuestras crisis son minúsculas. Que un lunes festivo amaneciste y te sentiste solo. Pues sí. ¿Y eso es una catástrofe? No, es pequeño. Ve al Altísimo y te vas a dar cuenta que no estás solo y no decir, Conocí a alguien que me decía, luchando con cierto tipo de drogas. No digo cuál porque van a empezar a decir que era el que consumía eso. Y luche con su urgencia. Él no tenía espacio para sueños, porque una debilidad lo tenía allí. ¡Ay, qué hago! Entonces cedía, y luego el dolor de haber cedido, y luego la resistencia para no ceder, y luego ceder, y luego la resistencia para no ceder, y en eso llevaba años. Entonces decidió dejar su urgencia a un lado y buscar al Altísimo. Cuando un día lo vi, su cuerpo había cambiado, su rostro estaba más claro, no tenía las señales de cuando uno trasnocha y esas cosas. Pues yo estuve allí, entonces yo conozco muy bien eso. Entonces le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con aquello? Bien. Así me dijo, bien. ¿Cuánto llevo? 6 meses limpio. Bien. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Me dijo, más bollo, más fácil. Buscar a Dios, orar, leer la Biblia y cantar para Él. Así de pequeñitos son tus problemas cuando ves al Altísimo. Pero si tú dices, uy, es que esto es insuperable, no hay nada imposible para Dios. Así que el reconocimiento de la bajeza es entender que tus problemas, tus dolores ya están resueltos, que son pequeñitos comparados con el Dios que creó el universo y con los planes que Él tiene para ti. Es más, Él te va a dar provisión y te va a sanar los dolores y ayudarte a cruzar para sus planes, no por hacerte la vida más fácil, sino porque te necesita para sus planes, no porque sea un utilitario, porque te esté usando sin amor, no. Es porque naciste para eso y te va a llevar a eso.
El reconocimiento de la bajeza tiene que ver con ceder los planes o tus urgencias, creer en las palabras que Dios te ha dado. Y cuando tú crees en esa palabra, tus planes, tus necesidades, ves que son pequeños. Por eso entraste al ámbito de la grandeza. Y número 3, esto es bellísimo. Después de que le dice bienaventurada la que creyó, porque cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, en ese ambiente del Espíritu Santo allí, de una mujer llena, de un Juan estando lleno del Dios Altísimo, que se hizo pequeñito en el vientre. Ahí en medio de ese asunto, entonces María, mira lo que hace María. María dijo, wow, habla de su alma. Mi alma engrandece al Señor. Mi alma se ha conectado con la grandeza del Señor y reconoce la grandeza del Señor. Y qué lindo cuando tú puedes levantar tus manos y decir, tú eres grande, 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 grande. Más grande que mi necesidad, más grande que mis dificultades, más grandes que mis dolores, más grande que mis sueños, más grandes que mi alma. Alma, Él es el grande. Entonces no cedes con dolor, no cedes con tortura, no cedes como que está perdiendo la vida, no. Es un suspiro grande. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Parece un gozo inefable. Ella está allí mirando al Altísimo, reconociendo su grandeza y gozosa. Está el Altísimo allá y ella aquí, y está así y llora y se siente tan feliz y canta y se deleita y no puede dejar de mirarlo. ¿Por qué? Porque el versículo 48 dice, porque el Altísimo ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Cede tus planes, cree en la palabra de Dios y contempla desde tu bajeza al Altísimo. Porque la grandeza tiene que ver cuando desde nuestra bajeza miramos al Altísimo. Y tú miras al Altísimo mirándote. Es un encuentro. El Altísimo que inclina su rostro para encontrarse con nuestra mirada. Y nuestra mirada libre de planes, libre de urgencias, libre de afanes humanos, libre de idolatría, libre de falsas prioridades, ha logrado mirar al Altísimo. Y en ese encuentro, nuestra bajeza se deleita y contempla al Señor. No hay nada más grande que eso. Contemplar al Señor, adorarlo, vivir para Él, alma alimentada por Él, espíritu alimentado por su gozo, por su alegría. Un alma que tiene esperanza no porque tiene dinero o provisión, sino porque está bajo la sombra del Omnipotente. Y allí está mirando, embarazados del propósito de Dios, atentos a lo que Él dice, a cómo es, por dónde es, allí sin dejar de contemplarlo y listos para dar a luz. Cuando vivimos así, reconociendo nuestra bajeza, las generaciones dirán, qué grande fue. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia y por tu amor. Reconocemos nuestra pequeñez. En medio de nuestro deseo de ir a la grandeza, reconocemos nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Gracias por mirarnos. Tú eres el Altísimo y reconocemos al Altísimo. Tus planes son superiores a los nuestros.
Precioso Señor, precioso Dios. Espíritu Santo, te queremos sobre nosotros. Espíritu que viene de lo alto, te queremos sobre nosotros, sobre esta casa. Espíritu Santo, queremos tu gobierno sobre nosotros. Espíritu Santo, te queremos sobre este lugar, sobre esta comunidad. Queremos darte la posición de gobierno que es tuya. Y quiero que estés sobre nosotros, no detrás de nosotros, ni abajo de nosotros, ni al lado de nosotros. Y para que tú estés dentro de nosotros, o más bien sobre nosotros, necesitamos inclinar nuestra cerviz, nuestra voluntad, Señor. Espíritu de Dios, que el poder tuyo esté en esta casa y que tu sombra protectora esté en este lugar, Señor. Porque necesitamos ser protegidos. Tú sabes cómo se ha levantado el maligno durante generaciones contra este lugar, contra la gente, contra las familias, queriéndonos hacer que permanezcamos en pecado. Pero cuando tú estás sobre, entonces el santo ser que nacerá, porque tú engendras lo santo en nosotros. Tú engendras lo santo. Y la batalla por la santidad ya fue ganada en la cruz. Ven sobre nosotros, ayúdanos. Ayúdanos. Porque queremos ser una casa vestida de santidad y embarazada de ti, Señor. Te lo ruego, poderoso Dios. Cedemos hoy a tus planes, reconocemos nuestra bajeza y cedemos a los planes. Cede a las urgencias. Cree en lo que Dios te ha dicho y contempla desde tu pequeñez al Altísimo. Y puedes decirle: Dios proveerá. Puedes decir: Dios proveerá. Porque sus promesas siempre son sí y amén. Dios proveerá, todo va a estar bien, porque nos embarazamos de algo mayor que nuestra vida. Dios proveerá y perderemos todo temor a nuestra vida. A nuestra vida. Vamos, ponte de pie. Ponte de pie, y como lo hacías tan hermoso en esta mañana, como lo hiciste tan lindo en esta mañana, pero ahora con un mayor entendimiento, di: Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Así es. Tú provees, Señor.